Hola, estamos con Irina Hauser terminando justamente la conferencia que acaba de dar de presentación de su libro, Los Supremos. Irina, comentanos por favor de qué se trata este libro. Es un libro que relata, la cuenta de manera narrada la historia de la Corte desde el año 2003 hasta la actualidad. Tomo el 2003 porque fue el año en que se empezó a renovar la Corte por impulso de Néstor Kirchner. Y porque además la verdad que después de muchos años de haber estado escribiendo en el diario Página 12 sobre la Corte, me pareció un periodo sumamente rico y además que cambió la historia de la Corte, ¿no? Un periodo que tuvo unos primeros años muy prolíficos en ampliación de derechos de todo tipo y que después empezó a hacer un viraje, ¿no? Pero que tuvo esa primera parte que fue sustancial. Después empezó a hacer un viraje a medida que se fue fortaleciendo de alguna manera la figura el liderazgo más político judicial de Lorenzetti, de Ricardo Lorenzetti, que es el presidente de la Corte desde hace 10 años, ¿no? Y el libro cuenta, es como una gran crónica de la historia de la Corte, de esta historia de la Corte, contada con muchos detalles. Cómo es la vida interna de la Corte, cómo se toman las decisiones, quién es cada juez, la historia de cada uno, cómo cada uno llegó a su lugar, por qué le interesan los temas que le interesan, cómo son sus costumbres, cómo trata a los empleados. Y tal vez también te vas a encontrar te puedes encontrar con una serie de personajes que son como más laterales en el libro, pero que hacen a la vida y a la identidad de la Corte, ¿no? Por ejemplo, la esposa de Carlos Fait. Una mujer que no es abogada, pero que de pronto en los últimos años empezó a tener mucha influencia en las decisiones de él, que estaba más viejo y que necesitaba ayuda. O, por ejemplo, el señor que sirve el café en los acuerdos de la Corte. Personajes que no podemos ni siquiera imaginar, ¿verdad? Claro, y que además no vas a conocer, porque de pronto a los jueces los conoces por la televisión, a veces. En este caso se han vuelto muy mediáticos, que no estamos acostumbrados a eso. Sí, algunos sí, otros no tanto, no es que hablan tanto. El que ha tenido más presencia fue Ricardo Lorenzetti. Pero me gustó esta idea de contar esta historia de la Corte a través de esos personajes, porque hablan son historias que hablan de los jueces también, ¿no? Y de cómo funciona y cuál es la lógica del Poder Judicial. Entonces, en el libro te vas a encontrar con eso y te vas a encontrar con cómo se fueron tejiendo los fallos más importantes de todos estos años, muchos de los cuales cambiaron jurídicamente la historia también, y algunos de una impronta muy fuerte en la vida política, en la vida judicial también. ¿Cuál te gustaría usar como ejemplo en este momento para que los oyentes tengan una idea de cómo es? Y por ahí es el ejemplo más obvio, pero es el más, creo que es uno de los más potentes, que es el del fallo de la ley de medios, ¿no? De la ley de servicios de comunicación audiovisual. La verdad que lo pienso así y hay muchos ejemplos, porque si uno empieza a analizar además lo que fueron esos primeros años, la Corte empezó por ejemplo, en materia laboral, a sacar cantidad de fallos a favor de los trabajadores, que era algo impensable en tiempos anteriores, ¿no? Sí. También fueron fallos emblemáticos y que fueron medulares, el fallo que determinó la especificación de los depósitos bancarios, sí. El fallo que declaró inconstitucionales las leyes de impunidad, el fallo que declaró la inconstitucionalidad de los indultos. Hay millones. Por ahí el de la ley de medios tiene una carga. Ya tiene un viraje, lo que decías hoy, ¿no? Claro, sí, es un viraje. Todos fallos que tienen que ver con la diversificación de ciertas cosas, con la amplitud de derechos, y de pronto el de la ley de medios se empieza a concentrar hacia otro lugar, me parece. El de la ley de medios es un fallo que ratifica, que afirma la constitucionalidad de la ley y abre la posibilidad de aplicar una ley impensable en otros tiempos en nuestro país, ¿no? Una ley antimonopólica. O sea, antimonopolio de medios. Una ley que venía, además, recordemos que los medios tienen una ley de medios que viene de la dictadura, que es lo que se está aplicando en este momento otra vez, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo pienso que, honestamente, que cuando la Corte sacó ese fallo, por lo menos algunos de sus personajes sabían que no iba a durar demasiado, o por lo menos podían prever. Lorenzetti es un gran estratega político, sí.
Y te diría que incluso desde bastante tiempo antes él venía diciéndole a los suyos lo que se venía, ¿no? Y él se acomoda a los vientos políticos. Tomo ese fallo también porque, además de la impronta que dejó, hizo un manejo, fue una demostración de cómo la Corte también puede manejar los tiempos como se le antoja. Porque a pesar de que el fallo afirma la constitucionalidad, el fallo le terminó dando a Clarín el oxígeno suficiente como para que no tuviera que hacer la adecuación que la ley le exigía, ¿no? A desprenderse de licencias. Y de paso ganar el tiempo político de las elecciones. Ganar el tiempo político y ganar el tiempo judicial, sí. Y quedar ahí para siempre y quedar como siempre estuvo, o sea, porque no cambió nada. ¿No? Entonces me parece un buen ejemplo por eso. Está bien, es interesante porque tiene un doble manejo. Por un lado tiene un discurso y por el otro lado cuando uno ve el manejo real, como decías bien, de los tiempos y demás, ves otra intencionalidad. Y está bueno de verlo de esta manera. Creo que la gente muchas veces se escapa, porque los medios masivos, justamente lo que estábamos hablando recién, lo reflejan de otra forma, cuál es el trasfondo que tiene cada uno de los hechos. Y con respecto a esto que tenemos ahora de que de pronto la edad de los jueces tiene un tope y que tienen muchos que renunciar, se van a liberar un montón de cargos judiciales, ¿vos qué tipo de intencionalidad le ves a esto? Mira, a mí la sentencia me parece una buena sentencia. A mí me llamó la atención que no se excusaran los jueces, porque es tratar un tema que tiene que ver con su propio interés, ¿no? Entonces, y la Corte puede, en un caso así, llamar a con jueces abogados, no tienen que ser los jueces. Primera cuestión es esa. En cuanto al contenido de la sentencia, a mí me pareció una buena sentencia, o sea, el antecedente que teníamos, que era el que regía, el que guiaba a todos los jueces hasta el momento, y que además era el que le permitía continuar a los jueces en sus cargos, como le permitió a Carlos Fait, fue justamente una sentencia de la Corte de la época menemista, que no solamente la firmó la mayoría automática, la firmaron otros, que decía que la Constitución Nacional reformada en el año 94 era inconstitucional, una cosa absurda, ¿no? Pero ese fallo estuvo vigente desde el año 99 hasta ahora, y era el farol de todo el mundo, ¿no? Me parece sensato que los jueces no estén de por vida en sus cargos, me parece, bueno, pero ¿por qué se toma esta decisión ahora? Ese es otro punto. Claro, porque vos me preguntabas las dos cosas, entonces lo que yo te digo es, se eligió el momento para sacarlo. El caso de Leopoldo Schifrin, que era el caso que estaba en discusión en la Corte, el camarista de La Plata, mayor de 75 años, que había pedido quedarse. 5 años en la Corte, ¿por qué se decide ahora? Bueno, y se decide ahora porque también es un fallo que le iba a gustar al gobierno. Porque el gobierno está haciendo su trabajito respecto de la corporación judicial, está con una actitud de copamiento de los tribunales, sí, que va lentamente, silenciosamente. Por debajo. Sí, un poco por la superficie también, pero como es silenciosa no se ve demasiado. Y bueno, y esto le viene bien, que se le liberen cargos, que la mayoría son cargos altos. De por lo menos 27 jueces aproximadamente calculan en el Consejo de la Magistratura. Y sí, le permite hacer más designaciones, o sea, más de las que ya tiene pensado hacer a través de otro tipo de reformas que están ideando, ¿no? Como una, por ejemplo, es un poco técnica, pero el traspaso del fuero penal, te estoy hablando de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? De la justicia penal nacional a la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? También le abre la posibilidad de hacer muchísimas designaciones, ¿no? Por eso es tan discutido. Sí, es una cuestión casi feudal, o sea, claro, convierte a la Ciudad de Buenos Aires en una cuestión aparte casi. Claro, lo que pasa es que ellos dicen, ¿y por qué todas las provincias tienen su justicia y la Ciudad de Buenos Aires no la tiene? Porque es una ciudad de una provincia, habría que decirles, ¿no? Claro, bueno, por un lado eso, ¿no? No hay problema. Bueno, pero ese es un poco el argumento, ¿no? ¿Por qué en todos lados hay justicia municipal y en la Ciudad de Buenos Aires no hay? Porque tiene autonomía la Ciudad de Buenos Aires, bueno, con más razón te dicen. Claro. Hay una discusión muy grande alrededor de eso. Seguro. ¿No? Seguro.
Y a propósito de eso te quería preguntar, por ahí no está exactamente esto, pero hablando de reformas y demás, estamos viendo todo un movimiento que tiene que ver con la baja de la imputabilidad de los menores y demás. Ya sabemos que hay un anteproyecto, hay unas cuestiones muy densas al respecto. En algunos institutos de menores ya hay, la policía per se cambia a los menores a una cárcel común, los tienen que volver a buscar, hay movimientos muy extraños. Te comento que nos puedes informar de esto. Lo que está trabajando en el ámbito del Ministerio de Justicia una comisión específica para ocuparse de reformar el régimen penal juvenil. Pero en cuanto al tema de la baja de la edad de imputabilidad, no la tienen tan fácil, porque hubo hace más de un mes, me parece, una reunión en el ámbito del Ministerio de Justicia a donde asistieron gran cantidad de organismos que se ocupan de los derechos de los menores y hubo una oposición masiva. Estamos viendo de nuevo, incluso muchos grupos políticos empiezan a levantar de nuevo la discusión porque sabemos que hay un anteproyecto, porque hay una preocupación, porque hay estos movimientos que decías vos que pueden derivar en otra cosa. ¿Cómo crees vos que sería esa reforma en el régimen penal juvenil? No, hay aspectos de esa reforma que están muy bien, que tienen que ver con abandonar un modelo tutelar que plantea el régimen que está vigente, que además viene de la época de la dictadura. Donde los menores de edad no tienen derechos, o sea, no tienen posibilidad además de tener abogado. Sí tienen, pero tienen ese acceso muy restringido y, o sea, en general hay otros que deciden por ellos. Hay otros que los tutelan, como si se tratara de eso, ¿no? Sí. No es un régimen penal pensado para jóvenes. Uh-huh. Es un régimen para que los tutelen y los manejen. Y es un régimen que ha permitido, además, que los jóvenes en conflicto por la ley terminen arrojados en institutos de menores que tienen un funcionamiento prácticamente carcelario, con lo cual no se ve cuál es la diferencia entre el régimen que les están aplicando actualmente y el régimen que se aplica a los adultos. Se supone que el régimen penal juvenil es para tratar a los jóvenes como jóvenes. Uh-huh. Y si a un menor de edad no se lo puede mandar a prisión alegremente, no se puede mandar a prisión. Entonces no puedes, tenés que... Y conocemos casos como Virrey del Pino, 18 horas adentro de una celda y cosas por el estilo, ¿no? Sí, bueno, pero menores de edad condenados a perpetua, o sea, hay un caso que tuvo trascendencia internacional y que le valió al Estado argentino una condena, uh-huh. que además es la que está obligando a que se readecúe el sistema. En Mendoza había cantidad de menores de edad presos con prisión perpetua, ¿no? Entonces ese fallo lo que cuestionó es que el sistema penal argentino prevea perpetua para los menores de edad. Un disparate, ¿no? Bueno, pero ese es el sistema que tenemos. O sea, hay menores de edad presos con penas gravísimas, uh-huh. inconstitucionales, y hay menores de edad arrojados a institutos de menores que tienen una modalidad de funcionamiento que es carcelaria. Entonces, están privados de la libertad. Te pregunto algo más. Y en el caso de los menores en riesgo, que se llama, que tienen una familia peligrosa, además que van a parar también a instituciones que son casi penales, que no van a la escuela, que no tienen una contención de ninguna naturaleza, ¿cómo es? ¿Pero que no están en conflicto con la ley, decís? No, ellos directamente, a veces su familia, a veces son menores en riesgo que se los ponen en una institución. No, es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Y peor, porque esos pibes los arruinás, sí. los convertís en potenciales delincuentes. Sí, le sacás todo vínculo social y afectivo. Todo. Al contrario, los matás, les arruinás la vida. Uh-huh. Es siniestro. Totalmente. Tiene que haber un sistema para esos chicos también, pero no es un sistema penal. Porque esos chicos no tienen un problema penal, lo tienen sus padres en todo caso. Lo que tiene que haber es un sistema que de ayuda a esos chicos, de ayuda y de integración y de darles posibilidades educativas, laborales, de todo lo que corresponde a su etapa de la vida, ¿no? Sí, eso también sería inconstitucional lo que están viviendo. Claro, sin embargo, está ahí. Es de una gravedad inusitada, pero bueno, tiene que ver también con qué características tiene hoy un instituto de menores. No hay lugares adecuados para albergar
e integrar a los menores a la vida social. Y esto no está contemplado, las reformas que se están planteando no tienen que ver con esto. Mira, la verdad es que no lo sé si hay algo para esto, porque es una reforma penal, entonces lo más probable es que no. Esto tiene que ser una política de Estado, ¿no? No es una reforma penal. No son esos pibes los que tienen un problema con la ley. Si lo tienen los padres, lo tienen los padres, ¿no? No veo que esté. No conozco que haya una reforma o algún proyecto en danza para eso. Bueno, muchas gracias. Ese tema era bueno que te lo quería preguntar a vos, no es lo mismo. Y que digamos que las cuestiones actuales, ¿cómo ves este tema? Bueno, ahora tenemos a Lilita Carrió haciéndole juicio político a Lorenzetti, vemos un montón de movimientos que tienen que ver más con la política que con lo judicial, sin embargo lo tocan de costado y de frente también. Pero al margen de esto, ¿cómo ves la situación judicial en general del país? Yo pertenezco personalmente al Comité por la Libertad de Milagros Salas en Mar del Plata, ¿no? Y vemos institucionalmente algunas cosas que nos parecen demasiado borrosas, por lo menos. O sea, si querés que te hable de la situación en general, puedo estar hablando 3 días. Me imagino. Lo que me parece es que los tribunales federales porteños se convirtieron como en una especie de meca de cómo debe ser la justicia, y es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Porque muchos de los jueces que lo integran, no digo que todos, se mueven con una arbitrariedad alucinante, que yo creo que marca un poco, marcan un poco el paso de lo que sucede en otros lugares. Yo curo para Página 12 los tribunales federales hace muchos años, y la verdad que el nivel de salvajismo que hay ahora con la persecución en las causas, nunca lo vi. He visto cosas, porque estos tribunales funcionan de una manera cíclica, ¿no? Se está yendo un gobierno y empiezan a atacarlo, es de manual. Sí. Pero de ahí a empezar a convertir en delitos cosas que son políticas de gobierno, ¿viste? O sea, ese tipo de cosas no la vi tanto. Pero por otro lado creo que hay una importante bajada de línea desde el poder político, y vos tocabas el tema de Milagros Sala, y bueno, yo creo que es el peor ejemplo o el mejor para ilustrar lo que me estás preguntando, de cuál es la impronta que este gobierno le quiere dar al comportamiento judicial. El gobierno, como se agravó tanto la situación de Milagros Sala y se convirtió en un papelón fuera de nuestro país, o sea, y cada vez que va Macri a cualquier lado le preguntan por esto y se quiere matar, y no sabe qué cara poner, y se convirtió en un problema. Pero la verdad es que cuando Milagros Sala fue detenida, Gerardo Morales fue avalado por el gobierno. Cuando el gobierno vino el grupo de trabajo de Naciones Unidas y le planteó objeciones a la detención de Milagros Sala, el gobierno la justificó. Entonces creo que ese es un poco el vértice y el punto de partida de qué es lo que... O sea, el modelo judicial que se está ofreciendo. Un modelo que todos lo vemos como laboratorio, lo vemos como ejemplo, como ejemplificador, además, para los jueces que toman determinaciones. Lo veíamos con el juez Arias, con cuestiones mucho más livianas, como es el tema de los tarifazos. De pronto objeta un tarifazo y recusan al juez. Sí, es así. Para mí es un laboratorio, como vos lo dijiste. Y con respecto a cómo se hacen las cosas, porque nos hablaba Darío Villarruel en su momento, vuelvo al tema de Milagro, de una cuestión de que incluso como está presentada la causa, está mal presentada. O sea, las fojas dicen las fojas están mal todos supuestos, te parece, estaría. ¿Eso puede ser así? Y no. Milagros Sala está acusada, entre otras cosas, por ejemplo, una de las razones por la que está presa es porque está acusada de ser ideóloga de un homicidio desde el momento que uno de los acusados del homicidio vuelve de estar prófugo durante 7 años y dice: Milagros Sala me dio instrucciones. ¿A quién se le ocurre que se la puede imputar por eso? Solamente tirarle huevos a la casa del gobernador en un lugar donde ella no estaba. Es disparatado, pero bueno, por eso te digo que el problema más grave es la arbitrariedad que está ganando el Poder Judicial
que decide justamente sobre la libertad de las personas. Entonces imagínate si esa causa pudo avanzar de esa manera y ser una de las determinaciones de que hoy Milagros Sala esté presa y... Sí, perdemos seguridad jurídica a todo el resto de los ciudadanos muy fácilmente. ¿Viste? Reclaman seguridad jurídica para que vengan los inversores. ¿Y esto qué es? Es un desastre, claro. Muchísimas gracias, Irina, por tu tiempo y por todo. Gracias a vos.